ahí está grabando. Así que sigamos conversando en relación a la estrategia global, ¿no? Que justamente habíamos quedado en la necesidad de poder remarcar entonces eh, el, el potencial que tiene la estrategia global en tanto considera justamente de manera dialéctica a la agencia, ¿no es cierto?, al sujeto y su agencia y su capacidad de agencia, y también a las estructuras y las limitaciones, ¿no es cierto?, que imponen esas estructuras, esas instituciones, esas condiciones objetivas, ¿no? Entonces, es fundamental recuperar esta mirada que pueda integrar justamente estas dos miradas, ¿no? De estas dos posturas, la relación dialéctica entre agencia y estructura. Y pensándolo en función a las posibilidades de las intervenciones, ¿no? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son esas estrategias, esas diferentes líneas de acción que se pueden desarrollar en función a el campo en el que estamos desarrollando nuestra intervención, en el campo que estamos conociendo, en el que nos estamos involucrando? Así que bueno, esa idea tiene que quedar en claro, porque si no nos quedamos, digamos, con esta mirada parcializada de lo social y de la realidad social, ¿no? En relación a que la realidad solamente puede tener una cuestión más subjetiva o una cuestión objetiva, como planteaba Costas, ¿no? Esto de que cuando planteamos estrategias de intervención podemos cometer el error de mirar solamente una parte de ese todo más complejo. Sí, anteriormente veníamos hablando de esto, del entrecruzamiento de factores, de elementos, y que en estrategia hay diversos elementos, ¿no? Y el dispositivo mismo ya tiene eh, instituciones, tiene procesos, tiene sujetos. Y piensen ustedes cada uno de sus espacios posibles, que son el espacio de la banda con asentamientos, ¿sí? Que por ejemplo los estudiantes venían contando, está cerca del barrio La Fraternidad, que tiene toda su idiosincrasia, y está ubicado estratégicamente en este caso donde pasa el tren. Se vienen trabajando con la municipalidad, con algunas líneas. Entonces, todos esos elementos, todos esos factores, nosotros tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de proponer una estrategia global. Una parte del texto dice, bueno, la estrategia tiene que suponer esto de lo que es anticipación y proyección, ¿no? Poder anticiparse también y tener la capacidad de eh, proyectar. ¿Sí? Y ahí nombra diferentes elementos que nadie también lo viene trabajando con de la agencia. Y hay mucha vinculación entre estrategia y estructura, ¿no? Estrategia, estructura, sujetes. Todo el tiempo está jugando también esos componentes ahí. Por eso no es solamente el mero hacer, es decir, eh, creemos que seguramente, por ejemplo, el IFE no es que soluciona todas las problemáticas de las personas, ¿no? Es un elemento más. Entonces, si pensamos que el acceso al IFE no sé, uno trabaja en los procesos de las personas, ¿no? Puede vehiculizar el acceso a ese derecho, a ese programa, las problemáticas no terminan ahí, ¿no? Es muy difícil que terminen las problemáticas porque siempre empiezan a aparecer otras. Entonces, esta idea de intervención no es solamente mero hacer, ¿no? Y puede terminar ahí con una estrategia. Se van construyendo, se van redefiniendo también, ¿sí? Sí. En pos también, anteriormente hablamos de los objetivos, en pos del objetivo que va a tener. Eso Nosotros me parece que, José, está bueno en este momento remarcar justamente por eso la importancia de poder analizarlo a través de la teoría de los campos, ¿no? De Bourdieu. O sea, esto que ya decíamos el lunes, pero tiene que ver con justamente poder analizar la complejidad que se juega en ese campo de intervención, ¿no? En relación a esta multiplicidad de elementos, de actores, de relaciones, de tensiones, de intereses que se dan en relación a determinados recursos, ¿no? Y determinados obstáculos para el acceso a esos recursos,
cuáles son los intereses que hay en juego en función a en los actores sociales, ¿no? Esto si tomamos los asentamientos justamente, podemos identificar, digamos, en ese campo, en esa multiplicidad de actores que intervienen, ¿no es cierto?, en la problemática, bueno, ¿cuáles son los intereses que hay? ¿Bajo qué concepciones están interviniendo, ¿no es cierto?, la municipalidad? ¿Qué mirada tiene de esos habitantes, ¿no?, de esos ciudadanos? ¿Los ve como ciudadanos? ¿Los ve como delincuentes, ¿no es cierto?, los ve como usurpadores, los ve, y en función de eso, ¿qué estrategias también está generando para intervenir en esa situación, ¿no?, en ese campo? Sí. Y en relación a eso Podría también, aprovechar. en la mirada de las organizaciones sociales, ¿no?, que acompañan estos procesos de organización de las familias que están siendo desalojadas, cuáles son los intereses en juego, cuáles son las tensiones también que hay dentro de esas organizaciones, y los obstáculos para ¿no?, la generación de esa participación, de la representación también, ¿no?, como delegación de la acción colectiva. Entonces, la idea es poder mirar ese determinado campo en el que nos insertamos a través de una mirada que pueda trascender lo micro, social, ¿no?, y poder vincularlo con lo macro, ¿no? Entonces, esta idea de lo general y lo particular, ¿no?, que tiene que estar jugando todo el tiempo dialécticamente, como para generar mediaciones teóricas, análisis, ¿no?, que permitan vincular esto que estamos viviendo, esta intervención, estos acontecimientos que estamos viviendo en el campo de intervención, que generalmente se da en la vida cotidiana, ¿no es cierto?, de las personas donde nosotros intervenimos, bueno, qué vinculación tiene con procesos sociales más amplios, ¿no? Y para eso es fundamental el elemento del análisis, de las interpretaciones, de poder hacer una lectura compleja de esa situación, ¿no? Y aquí lo refuerza Emilio, ¿no?, cuando dice, bueno, aparece como análisis del escenario en el texto. Perfecto, sí. Por ahí bueno, ayer hemos hablado con un grupo de adultos mayores. Por ahí preguntarle a Meli si cuál era su concepción inicial de cómo los veía a las personas mayores, ¿sí?, antes de poder tener un análisis, antes de que el grupo haya hecho algún tipo de análisis. En mi caso, bueno, yo lo asociaba antes de empezar a trabajar con ellos, en mi trabajo son abuelos, son abuelas, la cuestión esta que se ha terminado, el trabajo es un punto de inflexión donde no puede hacer otras cosas, por ahí quedan al cuidado de los nietos, entonces esa concepción estaba muy, muy imperante en mí, ¿no?, antes de empezar a trabajar con la temática, antes de empezar a analizar, ni hablar que pensaba que era una sola vejez nada más, y no hablar como hablamos de vejeces, del término interseccionalidad entre género, vejez, discapacidad, edad, bueno. Y así le podemos preguntar a cada uno de ustedes cómo consideraban a su sujeto con lo que están trabajando ahora, antes de poder analizar, ¿no?, antes de tener ese ejercicio de análisis que le puede brindar las herramientas teóricas. Bien. Bueno, les pedimos que puedan habilitar los micrófonos, compas, si quieren decir algo, porque no puedo leer los chats en este momento. Bien, No sé voy si leyendo los José, chats. ¿vos podés leer? Ajá, Ah, sí. bárbaro. Meli dice, sí, lo relacionaba en términos de son abuelos, como decía usted, profe, pero siempre teniendo en cuenta que esto es relativo, que ser abuelo no significa estar privado a... Bien. Perfecto. Sí, esto de volver a la nominación de los sujetos, ¿no? Y cómo creamos realidades, y en realidad sí creamos realidades nombrando, y también marca un horizonte de intervención, ¿no? Esto que decían ustedes al principio. Entonces, bueno, revisar todo el tiempo nuestras formas de nombrar a los sujetos, como
Sí, porque como profesionales que intervenimos y que tenemos ese ejercicio de poder constante, ¿no es cierto?, para con otros, en el sentido de esto de volver a registro, nuestros registros como elementos de ese dispositivo, tienen tal poder, ¿no es cierto?, porque nosotros decimos en los registros lo que nosotros escribimos en relación a esos otros, nosotros interpretamos, y nosotros vamos delimitando objetos de intervención, ¿no? Que vamos definiendo el sobre qué, ¿no? El sobre el qué vamos a intervenir. Entonces es fundamental hacer esa vigilancia epistemológica. sí, Margarita le diría el cómo, sobre el qué, el para qué. Bien, Sigo bueno. leyendo por ahí el chat Sí, dale, que va avancemos. llegando, Dale. y que continúa, ¿no? Que decía en este caso Melina eh, que esto es relativo, ¿no? La mirada de tener sobre los abuelos, sobre las personas mayores, y en general tienen esa mirada y necesitan ayuda, o no de forma de niñez, a vista cotidiana, pero con este trabajo, como que de alguna manera, ha afirmado que esto que pensaba son claramente sujetos activos capaces, que sí, repito, es relativo. Bien, Perfecto. bien. Bueno, Porque compa, Profe, sí, avancemos. Yo porque este es el último Zoom y quiero que lleguemos a los 3 definiciones de estrategia. ¿Mm? bien, ahí Miri quería Dale. hablar y después le damos el pase a la... Bueno, bueno, yo por ejemplo estaba haciendo el trabajo con las chicas sobre acceso a derechos sexuales y reproductivos y pienso que también tiene que ver cómo se van configurando esos espacios, por ejemplo, antes de la pandemia, durante y después. sí, No claro. sé si por ahí más o menos. Les pedimos, Mili, que puedan hacer una mirada también del contexto, ¿no es cierto? Y esto que decimos de ubicar temporal, espacialmente nuestros análisis, significa poder mirar los procesos en clave histórica también, ¿no? Esto que vos decís, cómo se fue construyendo este estado de situación, ¿no es cierto? En el trabajo les planteamos eso, ¿no? ¿Cuál es el estado de situación en relación a la problemática, ¿no? Bueno, ese estado de situación es producto de un proceso que justamente estuvo involucrado con es producto de estas relaciones de fuerza, ¿no? Por eso es importante poder mirar desde la mirada histórica, ¿no? También. Así que Si sí, no nos quedamos, por ejemplo, ahí con que las niñas, adolescentes tienen derecho, ¿no? Porque hay una ley, porque hay convenciones. Y capaz que ustedes en la práctica, en el territorio, se dan cuenta que no está garantizado el acceso a derechos. Y que no está garantizado en todas las instituciones el acceso a derechos sexuales y reproductivos. Y que la mirada la función de una coordinación, de una mirada totalmente distinta a la perspectiva de derechos. Y que los recursos son totalmente escasos y que no se distribuyen, ¿no? Y que hay estigmatizaciones, que hay interpretaciones. Entonces eso es producto del trabajo, ¿no? de ustedes, ¿no? Empezar esto desde los registros, debo pasar a los análisis y decir, bueno, pero ¿cómo si hay una convención mundial? ¿Cómo si hay una ley nacional que garantice eso? ¿Por qué no se hacen efectivos los derechos? ¿Cómo tensionamos todo eso? Lo mismo puede Claro, pasar con las personas mayores, ¿no? Lo te decían, pero ¿por qué no hay una persona mayor coordinando en la cabeza de PAMI, por ejemplo? O sea, ¿por qué no ellas que conocen, que son personas mayores, que han vivido, que han transitado, que pueden tener trayectoria profesional, política y ética, ¿por qué no pueden en este caso estar al frente? claro, bueno, ahí Es- entraría a jugar el análisis institucional, ¿no? Esto que decimos, la lógica de las instituciones, la mirada justamente que tienen las instituciones como vehiculizadoras de la política pública también, ¿no? Entonces, esa es la mirada que tenemos que empezar a hacer a partir de problematizaciones, poder vincular justamente lo micro, lo meso, con lo macro social, ¿no? Con las cuestiones más estructurales, eh, como la política pública, el Estado en toda su complejidad, eh, la cuestión social, ¿no? Entonces, bueno, compa, avancemos. pasemos al otro, Dale. ¿sí? Vamos a los
por ahí un poquito esto de lo que puede ser viable, que es lo último, ¿que no? La estrategia Antes de eso, intervención me parece que está bueno remarcar, antes de pasar eso, que las estrategias de intervención, entonces ya lo habíamos dicho el lunes, pero las estrategias de intervención son construcciones, ¿no? Son construcciones históricas, construcciones inacabadas, porque la estrategia tiene ese carácter flexible, ¿no? Es abierto y es flexible porque justamente tiene que ir adecuándose a los procesos sociales, a la realidad y cómo al estado de situación de ese campo también, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, que los consensos son relativos, ¿no es cierto? Que los acuerdos son relativos, que no va a implicar la desaparición del conflicto, ¿no? Que no tenemos que tener esta mirada de que llegamos a un consenso y por lo tanto se homogeniza, ¿no es cierto? Y la diversidad de opiniones, de diferentes puntos de vista y los intereses quedan, se descartan, ¿no? Porque siguen estando y porque justamente en esa diversidad va a ser el potencial, ¿no es cierto? Va a ser esa diversidad, va a ser el puntapié para futuros cambios y esos cambios sabemos que vienen de situaciones de crisis, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto, digamos, la mirada que tiene la estrategia de intervención desde un posicionamiento abierto que involucra las diferencias, ¿no? Que involucra el conflicto y que es dinámico y se va construyendo dialécticamente en el juego de relaciones de poder y que se dan en el campo. Sí, y condicionado, ¿no? Esa otra palabra que lo mencioné. Hay muchos factores que condicionan. Le pedimos disculpas a Majo Castro, que dice que está esperando que la aceptemos, pero tenemos ahí problemas de... Claro, eso que vos decís, José, es muy importante porque, digamos, esa estrategia no va a tener una autonomía, ¿no es cierto? Esa autonomía va a ser relativa de la estrategia. ¿Por qué? Porque justamente explicábamos esto, que en esta interjuego de la estructura y de los agentes, ¿no es cierto?, de la voluntad de los agentes y de sus elecciones, esas elecciones se ven condicionadas también en función del contexto, ¿no? Entonces las estrategias no pueden plantear horizontes, no pueden plantear acciones o líneas de acción que no respondan a esta realidad que si bien es construida, también es de alguna manera estructurante, ¿no? De la realidad. Entonces, poder mirar las opciones que el contexto ofrece, ¿no? Dentro de la autonomía relativa que tiene el profesional, ¿no? Para poder construir estrategias viables, ¿no? Así que bueno, ya vamos a retomar eso creo en el cuadro que tiene José ahí para compartir. Bien. Igual, el cuadro está en el texto, ¿no? No lo puedo compartir porque no me permite aquí, pero solamente lo vamos a leer. ¿Tiene alguna duda, algo que no cree claro por ahí? Ay, ahora podría compartir, porque es como que volvió mi wifi. Volvió bien. Mientras tanto Profe, escuchamos. la ¿Sí? diferencia de la intervención como dispositivo y como desde una mirada global, porque yo todavía no termino de comprenderlo al texto. Uh-huh. Sí, a ver si ha entendido la, ¿Tiene una pregunta. Yo he ingresado tarde igual, igual he leído, pero hay cosas como que tenía que memorizar para que entienda. Bien, ¿cómo que has tenido que memorizar? No, memorizar no, sino que volverlas a leer para poderlas comprender. La diferencia, o sea, en los últimos cuadros que ahora ustedes están por mostrar, ahí se ve claro más o menos la diferencia entre uno y otro, cómo se hace una intervención, por ejemplo, a ver si entro en el cuadro. Ahí queda más claro, digamos, la idea, pero... Sí, la primera parte del texto es esto, empezar a teorizar, problematizar, ¿no? El concepto mismo de intervención, ¿no? Que dice ahí las autoras, bueno, pero lo usamos para todo, lo pensamos que es metodología, lo pensamos que es acción, lo pensamos que
entrometerse. Bueno, en el trabajo comunitario vamos a tratar de tener esta línea, ¿sí? Con estos ejes, por ejemplo. Lo pensemos como dispositivo, y ahí lo nombro por ahí a Carballeda, que trabajó mucho como dispositivo. Y el dispositivo va a decir, bueno, el dispositivo tiene un montón de factores que se empiezan a entrecruzar, ¿sí? Que los elementos hay que tener en cuenta que son los sujetos, la institución, la organización, lo que vienen haciendo ustedes, ¿no? Cuando empiezan a acercarse a su problemática, empiezan a indagar, a investigar y van eligiendo como ese espacio social, ¿no? Que ustedes lo pueden decir, están, que bueno, Altos Mayores puede haber elegido el centro de jubilados para empezar a trabajar. Asentamiento elige una parte de ahí de la ciudad de la banda. El IFE puede elegir diferentes puntos ahí de la provincia. Es decir, vamos armando primero eso como dispositivo y después le va a decir como construcción global, no esté como construcción global, ¿no? Es decir, bueno, vamos a tener en cuenta todo esto para poder intervenir, ¿no? Y que todo lo está jugando ahí en nuestra cabeza. Y que Sí, tal muchas cual. cosas condicionan, ¿no? Y condicionan la mirada que voy a tener yo de los sujetos, por eso por ahí hacía la pregunta de cómo lo veían los adultos mayores, o cómo lo ven ustedes. Si ustedes consideran que las personas que están en el asentamiento, la mirada única, es decir, bueno, violan lo que es la propiedad privada, hay que sacarlo, bueno, es una mirada que va a condicionar a la estrategia de intervención. Es decir, nosotros podemos ser, en este caso, trabajadores del municipio, bueno, vamos a buscar la forma de desalojar, entonces ponemos toda nuestra batería, todo nuestro saber profesional para, en este caso, desalojar a esas personas, ¿sí? Que puede ser una línea que la pueden tener. Y eso también es producto del análisis, ¿no? Esto es una cuestión de por ahí que uno no coincide. Después le hemos pasado a asentamiento el texto, la diferencia entre que puede ser ocupar y habitar, por ejemplo, eso son miradas. Y eso te lo permite el análisis, te lo permite, como mencionaba, las mediaciones teóricas. Entonces, toda esa complejidad tiene lo que es la estrategia de intervención. Y después, bueno, lo último va a hablar de que son elementos, ¿no? Que nosotros venimos trabajando como elementos externos y elementos internos. Lo importante es que queden claro, justamente es que son estas tres dimensiones que plantean las autoras para poder analizar la estrategia de intervención, ¿no? La estrategia de intervención como dispositivo, desde una mirada más interventiva, ¿no? Porque justamente hace énfasis más en la construcción de esos... de esas estrategias, ¿no es cierto?, para generar determinados objetivos en el marco de los procesos de intervención. Es como que el dispositivo a mí me remite a alguna línea de acción, a alguna propuesta que se desarrolla desde la profesión, ¿no es cierto?, en el marco de la complejidad que venimos trabajando. Es como que las autoras van planteando desde una mirada más particular a más macro social. Entonces, dicen, la intervención como dispositivo, la intervención como estrategia global, ¿no? Como construcción global, en el sentido de poder ubicar la intervención en el marco de procesos sociales más amplios, en donde empiezan a desarrollar estos elementos internos, elementos externos al campo, ¿sí? Y la intervención como esa construcción entre lo viable y como construcción, ¿no es cierto?, viable, digamos, pero entre lo necesario y lo posible, ¿verdad? Entonces, pero tener en cuenta que esas tres miradas están jugando todo el tiempo en los procesos de intervención, ¿no? Lo importante es que podamos reconocer que el dispositivo tiene que ver con una cuestión más particular, ¿no es cierto?, de la intervención. Nosotros por eso queríamos leerles un fragmento del texto de Casaniga, ¿no? Que justamente hace referencia a esta dimensión de la intervención como dispositivo, ¿no? Y aquí dice, yo creo que el trabajo social o los trabajadores sociales tenemos algunas complicaciones que vienen desde siempre y por más que se trate de dar una vuelta, pareciera como que la única forma de resolverlas es conjurarlas con palabras. Es así que hoy hablamos de lo político, pero no llegamos a distinguir y tramitar en forma más o menos coherente la relación entre intervención y lo político.
creo que los trabajadores sociales tenemos por lo menos dos grandes dificultades, entre otras, por supuesto. Una es la cuestión de lo político y o la política, y otra es con el dinero. Hay además una tercera, que como está vinculada con lo político, se la puede incluir allí, es con el poder. Me parece que el tema del dinero y el tema de lo político es algo que nos atraviesa fuertemente. Pareciera que nosotros tenemos que mostrar siempre que estamos corridos de toda cuestión mercantil. Entonces, ¿cómo vamos a cobrar? ¿Cómo vamos a pelear por nuestros salarios? Esto ya por suerte ha cambiado un poco más, pero con no, ¿cómo voy a cobrar? Me paso para el otro lado. Respecto del colegio, ¿qué me da? ¿Yo por qué pago? Pero acá aparece una relación mercantil. Se piensa como una relación mercantil, te pago y vos me das. ¿O por qué no son gratis los cursos de posgrado? Porque está bien. Yo acuerdo que tienen que ser gratis, por supuesto, pero yo digo, hay una cosa ahí siempre recurrente con el dinero. No sé de dónde viene, tengo algunas pistas, pero todavía no desarrolladas. Y lo político me parece que tiene ese mismo grado de dificultad. Por eso insisto que existe siempre en términos generales una tendencia en los últimos años en incorporar la cuestión política más como palabras, la política y lo político, sin que podamos visualizar esto en la intervención profesional, en la participación en los colegios y asociaciones profesionales. Por eso digo que la apelación discursiva de las mismas actúa como una suerte de conjura. Entonces hay un problema. Primero, ¿qué entendemos por político? Entendemos que ya debería estar descartado por parte de los profesionales que lo político partidario es algo diferente a lo político o a la política. El tema es de dónde partimos para entender la política o lo político en trabajo social. Digamos, el dispositivo, la intervención como dispositivo, tiene que ver justamente con el posicionamiento del profesional, ¿no? A la hora de plantear intervenciones dentro del campo de la intervención profesional, ¿no? Dentro del campo de lo social, ¿no es cierto? ¿Cuál es el posicionamiento? Y por eso nosotros remarcamos al principio que en esta mirada de dispositivos se juega el poder, ¿no? Como gran categoría, en donde justamente tenemos que hacer un análisis desde la teoría de los campos de Bourdieu, ¿no? Para poder recuperar esa mirada del campo, de la intervención en lo social, desde esas categorías que nos permitan problematizar nuestra intervención, pero también las intervenciones de otros agentes sociales, el rol que juegan los sujetos, ¿no es cierto?, nuestros sujetos de intervención, qué lugar ocupan en ese campo, ¿no es cierto?, y cuáles son los capitales en juego. Entonces, no sé si queda en claro, pero en realidad están muy vinculadas las tres dimensiones de la intervención. Y ahora vamos a llegar, en lo que resta de la clase, capaz tengamos que volver, a esta tercera dimensión de la intervención como construcción global, ¿no? No sé si José querés decir algo más. Sí, no, que por ahí lo que vos venís diciendo habla mucho de los que ella plantea aquí tres componentes, ¿no? Una, vos hablas de la posición y aquí va a definir, en este caso, la especificidad del trabajo social, ¿no? La especificidad propia que tiene ya estamos en la construcción global, ¿verdad? Esa es la estrategia, sí. Claro. Bien, porque se va a cortar y como que quede en claro que la intervención como construcción global es la que recupera entonces esa mirada más macro social en relación a la intervención, ¿no? Que recupera los procesos sociales y los elementos internos y externos que se juegan en toda estrategia, ¿no? A la hora de que el profesional piensa una estrategia de intervención. Sí, como decía, lo plantea como tres componentes, que era esto del marco de referencia, la definición de la especificidad, ¿no? Y después los procedimientos, ¿sí? Que eso va mucho más a esto, a lo metodológico, a lo instrumental. Y después, como decías, va a estas dos dimensiones, que es los elementos internos y los elementos externos. El elemento externo lo venimos trabajando mucho, ¿no? El proyecto político vigente, las políticas públicas, en este caso, ustedes en su trabajo se van acercando a eso, ¿no? A empezar a definir cuál puede ser este contexto de Argentina, contexto de pandemia a nivel mundial. Se van aproximando a lo que es el marco, en este caso, institucional o organizacional,
que ahí nos da una serie como de orientaciones, ¿no? A modo de preguntas, ¿sí? En este caso, que nos podemos guiar ahí para empezar a responder cómo construimos ese marco organizacional, ese marco institucional. Bien. Nosotros la otra vez, por ejemplo, era inquietud de un grupo decir, bueno, pero ¿qué hace esta institución? ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué ha hecho antes? ¿Qué ha hecho después? ¿Qué hace el municipio para articular tales recursos? ¿Qué viene haciendo tal organización? Entonces uno va, en este caso, indagando en eso, que es fundamental, ¿no? Aquí plantea como elemento externo al campo. Perdón si voy rapidito, pero veo que quedan 4 minutos. Y después tenemos, en este caso, los elementos internos, que por incipientemente nosotros lo hemos trabajado con el objeto, ¿no? Estas construcciones que siempre decimos, el objeto no es esa problemática, no es la problemática. Y esto lo venimos trabajando mucho, ¿no? Me acuerdo el año pasado decía, pero bueno, estamos en adicción y decíamos el objeto es el consumo problemático, ¿no? El consumo problemático es la problemática en sí, ¿no? Después nosotros con las mediaciones teóricas, con el acercamiento al sujeto, con todo este análisis que se hace, vamos construyendo lo que puede ser el objeto traducción. Y que evidentemente Nora King lo viene trabajando, ¿no? También viene dando pistas cuál puede ser el objeto traducción. Están los sujetos, ¿no? Que también con Acevedo lo venimos trabajando, en las cuestiones de la nominación, de la posición del sujeto, cómo lo miramos, cómo lo concebimos, y en función de eso también cómo intervenimos. Y algo que hemos trabajado en la clase anterior, que son los objetivos y funciones, que después en el cuadrito queda como específico claro cómo se juega, ¿no? Como dice, bueno, pero hay una organización incipiente, bueno, ¿cuál puede ser el objeto? ¿Cuál puede ser la estrategia? ¿Qué función puede cumplir el profesional? He ido rapidísimo, ¿no? Sí, me parece que ustedes en el trabajo integrador, ¿no es cierto? Está bueno decirlo, ustedes hacen una suerte de ejercitación de la reconstrucción de estos elementos, ¿no? De estos elementos que forman parte de la estrategia global de intervención. Porque justamente como explicó el profe, ustedes tienen que reconstruir los elementos externos al campo, en este caso a partir de la situación problemática que ustedes parten, ¿no es cierto? Tienen que poder recuperar cuáles son las políticas sociales vigentes, el contexto, ¿no es cierto?, más general, la pandemia, decimos que es el escenario actual, ¿no es cierto?, que está enmarcando todas las problemáticas, y poder hacer como una mirada histórica de esa problemática, ¿no? Entonces, a eso remite los elementos externos. ¿Qué debemos tener en cuenta en los elementos externos? Aquí dice procesos sociales, económicos y culturales que se dan, otros actores, sus intereses y comportamientos, recursos, oportunidades y capacidades específicas, problemas o dificultades que pueden o no ser percibidos por la organización. ¿Mm? Y justamente en relación a los elementos internos, como dijo José, hacer énfasis en nuestros sujetos de intervención, el objeto de intervención que tiene que ver con esa construcción teórica que hacemos a partir de esa problemática, ¿no es cierto? Nosotros les decimos que ustedes tienen que poder analizar esos problemas a partir de esos emergentes y poder hacer una lectura de cuál es el estado de situación. Ese estado de situación que ustedes van a reconstruir en el trabajo tiene que ver de alguna manera con ese objeto de intervención. Y nosotros les pedimos en la conclusión, ¿no es cierto?, que ustedes puedan plantear algunas propuestas, ¿no?, propuestas de cómo podrían intervenir en relación a ese estado, a ese objeto de intervención que ustedes definieron incipientemente, pero es un objeto, porque fueron delimitando, ¿no es cierto?, qué aspecto de esa problemática van a... Teniendo en cuenta esto, ¿no? De lo necesario, lo posible y lo viable, ¿no? Antes que se corte, porque creo que ese es central, ¿no? Para sí, y hacer líneas de digamos, acción, en para relación a las posibilidades de intervención, entonces, tener en cuenta justamente esto, lo necesario que tiene que ver con justamente la reconstrucción de la situación que hacemos, las diversas racionalidades, principalmente la de los sujetos, ¿no es cierto?, que atraviesan la problemática, y lo posible tiene que ver con cómo lo que vamos a proponer o nuestras estrategias
se va a adecuar, va a ser adecuada para el